Hola Vivers, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya nos conocemos, soy Jorge, profesor de Fundamentos del Arte, entre otras asignaturas, aquí en el Centro de Estudios Luis Vives, y lo que vamos a hacer hoy va a ser resolver el examen de Fundamentos del Arte de la selectividad del año 2022, de la parte de junio, la ordinaria. Como ya sabéis, ¿vale? La solución del examen ya la tenéis colgada en nuestra página web, ¿vale? Pero vamos a hacer un breve recorrido para que veáis cómo se hace. Simplemente googleáis Centro de Estudios Luis Vives, os llevará a esta página del inicio y os metéis en la parte de recursos. Una vez que estáis aquí, vais a la parte de exámenes resueltos, a la parte correspondiente exámenes resueltos de selectividad, junio 2022, y aquí lo tenéis, Fundamentos del Arte, ¿de acuerdo? Y simplemente se descarga y sufum, ya lo tenéis. Entonces, vamos a ir viendo cómo se realiza, ¿vale? El examen. En primer lugar, como ya sabéis, la estructura del examen es siempre la misma. Es decir, primero dos preguntas que van a ser muy cortitas. La primera de ellas va a ser relacionar autor-obra, puede ser de cualquier cosa, ¿de acuerdo? Puede ser autor de cine, de música, de joyería, de pintura, de arquitectura, de moda, lo que sea. Después, una segunda parte que va a ser unas preguntas también, pero muy cortitas, ¿de acuerdo? Simplemente, ¿quién diseñó X? Pues Y, ¿vale? Y por otro lado, vamos a tener después una serie de temas que ya van a ser unas preguntas que son un poquito más densas, un poquito más desarrolladas. Y por último, tendremos la parte del comentario de una obra, que también puede ser lo que sea. Vamos a ir por partes. En primer lugar, aquí en la opción A, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues como os he dicho, autor-obra, ¿vale? Es por ejemplo... aquí objetos colocados según las leyes del azar, esta obra escultórica de Jean Arp, o si no también la película Apocalypse Now, que es de Francis Ford Coppola, que fue su director, o si no también la obra pictórica La balsa de la medusa de Jerry Golden, ¿vale? Como veis es muy simple, autor, obra, no hay más. En cuanto a la segunda pregunta, ya van a ser preguntas que son también un poquito, que son más directas, pero yo aquí lo que os recomiendo es que no os quedéis simplemente en ¿quién no sé qué? Pues Almodóvar, no, sino que lo contestéis de una forma un poquito más elaborada, ¿vale? No lo contestéis, por así decirlo, como si fueran monosílabos. Es decir, por ejemplo, ¿qué pintor retrató a los duques de Osuna y sus hijos en 1788? La obra fue realizada por el pintor zaragozano Francisco de Goya y Lucientes. Es a esto a lo que me estoy refiriendo, es decir, dar una respuesta un poquito más elaborada. No os limitéis simplemente a Goya, porque si no queda un poquito feo. Y también la forma en la que escribamos, nos presentemos nuestra redacción al examinador es muy importante, ¿vale? Luego también va a tener algunas otras, como por ejemplo, por quién fue escrita y dirigida la película La Edad de Oro de 1930, fue escrita y dirigida por Luis Buñuel. O si no, yo qué sé, ¿quién es el creador de los siguientes personajes del cómic? El Capitán Haddock y los policías Fernández y Hernández. Ambos personajes de los cómics de Tintín fueron creados por el belga Hergé, ¿vale? Es a eso a lo que me estoy refiriendo. En cuanto a las siguientes preguntas, ya van a ser un poquito más de desarrollo, ¿vale? Son un poco más densas. La primera de ellas nos dice: comente las características de la música romántica a través de las obras de Beethoven. Bien, pues como ya sabemos, ese espíritu romántico, ¿vale? No lo confundáis con el romanticismo de amor y golosinas y demás, sino más bien con ese espíritu romántico de ensalzar los valores patrióticos, ¿vale? De la primera mitad del siglo XIX. Entonces, yo aquí mi opinión, ¿vale? Es que lo que mejor podéis hacer es ir demostrando esto a través de algunas de sus obras, ¿vale? Como por ejemplo la primera y la segunda sinfonía, sonata patética, o si no también algunas de sus sonatas, de piano, como las que os he puesto aquí, de Claro de Luna, Waldstein, o si no su ópera Fidelio. Es decir, son obras en las que se ve ese espíritu romántico que caracterizó la música de dicho compositor. Por otro lado, comparar las etapas creativas azul y rosa de Picasso. Aquí esta, como vemos, es un poquito más escueta porque tampoco podemos hablar mucho más. La etapa azul va a ser un poquito más triste, ¿vale? Con esas composiciones azules, ¿vale? Como El guitarrista ciego. Y posteriormente la rosa va a ser una etapa mucho más colorista, más alegre, como La familia del Arlequín.
Principales características de las obras neoclasicistas de Theo van es jorobado, de pronunciar, Desburg. Vale, pues aquí simplemente lo que podéis hacer es como una línea cronológica, ¿vale? Hablando de que empieza con un periodo de geometrización de las formas y también de formas abstractas, ¿vale? Recordad que estamos en un periodo en el que lo que domina es todo lo contrario a lo clásico, a lo establecido, ¿vale? Es más bien dar rienda suelta y también tiene mucha importancia aquí el cubismo por esas formas geométricas. Por otro lado, explicar las aportaciones de Coco Chanel, la revolución del traje. Aquí mi consejo también es lo mismo, que hagáis como un poquito una línea biográfica. Empezad a hablar de los inicios de Coco Chanel en la moda, ¿vale? Después ya cuando se va a la zona de París ya saca incluso su perfume y luego ya hacéis hincapié en lo que nos están pidiendo de la revolución del traje femenino, ¿vale? Podéis hacer una comparativa, como os he puesto aquí, de que en primer lugar se utilizaba como siempre había sido visto como un traje de luto, algo muy respetuoso, muy relacionado con las viudas, y que ahora se está llevando como símbolo de elegancia, ¿vale? Podéis hacer también mella en ese aspecto. Y por último, lo que vais a tener que hacer en esta opción, analizar la imagen, ¿vale? En primer lugar, atendiendo a la obra que tenemos, y como ya sabéis, es la Villa Savoia de Le Corbusier, que pertenece a la corriente funcionalista, la corriente racionalista, mejor dicho. Bien, ¿qué vais a tener que comentar en la imagen, los aspectos formales? Pues principalmente elementos arquitectónicos. Hablad de cuáles son los elementos sustentantes, los elementos sostenidos, ¿vale? Los elementos sustentantes van a ser esos pilares, ¿vale? Principalmente esos pilotes de hormigón, mientras que los elementos continuos sustentados va a ser ese muro, que en buena parte de él es sustituido por esa vidriera. ¿Para qué? Por grandes cristales, grandes vidrieras. ¿Para qué? Para la penetración de la luz y que se iluminen todas las estancias de una forma totalmente natural. También vais a tener, podéis hablar de diferentes estancias como la del garaje, cocina, salón, dormitorios, etc. Lo importante es que habléis del predominio de esas líneas horizontales. No se quiere que haya ningún tipo de ornamentación, porque si no distrae. ¿Qué es lo importante? Esto que va a ser una vivienda, pues ¿cuál va a ser su función? Vivir, pues ya está. Vamos a realizar lo sencillo, lo práctico para poder vivir, y se acabó. Bien, y por otro lado vamos a la opción B. La opción B va a ser prácticamente igual. Bueno, prácticamente igual no, exactamente igual. En primer lugar vais a tener una serie de obras de cualquier faceta artística para relacionarlas con su autor, ¿vale? Por ejemplo, lo que acabamos de ver, Coco Chanel, moda; Adolf Loos, arquitectura; Almodóvar, cine; Leonetto Capiello, cartel, ¿de acuerdo? La segunda, como ya os he dicho anteriormente, no os limitéis a la palabra exacta, sino que lo elaboréis un poquito más, curraos un poquito más la respuesta. Ya sé que vais a tener muchas ganas de acabar porque es verano y demás, pero elaboraos un poquito la respuesta. ¿Qué destacado psicoanalista influyó en el surrealismo? El psicoanalista que influyó en el surrealismo fue Sigmund Freud. Ahí se me olvida poner el nombre, perdón, fallo mío. O si no también, yo que sé, ¿qué disciplina artística desarrolló Auguste Rodin? Auguste Rodin se dedicó a la realización de esculturas, ¿vale? Después vamos a ver las preguntas que son un poquito más de desarrollo. Analizar las claves sociológicas del héroe Superman. Pues aquí hablamos un poquito general y también lo podemos hablar luego en específico de Superman. Ya sabemos que muchos de los cómics, ¿vale? Van a estar elaborados por, digamos, las mismas ideas, ¿vale? Esa idea de heroicidad, defensa del cristianismo, iba a decir, perdón, defensa de los inocentes, ¿vale? De los más débiles, encarnar ese espíritu heroico para luchar contra la injusticia, contra también invasiones alienígenas, catástrofes naturales, etcétera. ¿Vale? Lo podéis llevar desde lo general, que es eso, a lo particular con el héroe de Superman, ¿vale? Diciendo que Superman, pues por ejemplo eso, que era a través de esa kriptonita, ¿vale? Después que vestía ese traje tan llamativo en el que se marcaba la musculatura para marcar esa heroicidad, etcétera.
Después, describir las claves de la concepción visual del arte cubista. Pues aquí lo que vais a tener que hacer especialmente hincapié es en hablar de que no existe ya el término de perspectiva, ¿vale? Recordad, fuera todo lo clásico, lo establecido. Ahora en lo que nos centramos es en lo que nos salga a nosotros desde nuestra faceta artística. Es por eso por lo que van a predominar principalmente, figuras geométricas, ¿de acuerdo? En cuanto a la siguiente pregunta, analiza la industria de la moda de alta costura en relación con los diseños de Cristóbal Valenciaga. Aquí, si me permitís un consejo, haced exactamente lo mismo que con la parte de Coco Chanel, es decir, llevarlo a lo particular, pero desde una línea cronológica, ¿vale? Es lo más importante. Hablad de, por ejemplo, aquí de cuáles van a ser su tipo de patrón, etcétera. Por último, tomando como referencia la obra de Caspar David Friedrich, explica el sentimiento romántico. Bien, el sentimiento romántico alemán no es tan similar como el del resto de los europeos, ¿vale? De exaltar esos valores patrióticos, sino que aquí más bien se va a ligar a ese paisaje, esas atmósferas nubosas, días lluviosos, como por ejemplo en la luna saliendo a la orilla del mar o caminantes sobre el mar de nubes. Y por último vamos a tener la imagen a comentar, ¿vale? La imagen a comentar tiene un título enormemente largo: sueño causado por el vuelo de una abeja alrededor de una granada un segundo antes de despertar, ¿vale? Esta obra de Salvador Dalí pertenece, como ya sabéis, a la corriente del surrealismo. Entonces podéis hacer aquí una breve descripción de en qué consiste la corriente del surrealismo, ¿vale? Haciendo mención también a Sigmund Freud, que tiene mucha influencia por esa interpretación de los sueños, las figuras de la sensualidad, el desnudo, etc. Y después ya analizáis formalmente la obra, ¿vale? En primer lugar, podéis decir cuál es la técnica que se ha empleado. Prácticamente desde el Renacimiento lo que se ha empleado es esa técnica del óleo sobre lienzo. Aquí, si me permitís un consejo para poder destacar, lo que yo haría sería decir lo siguiente, y es que esta técnica consiste en la mezcla de los pigmentos secos con aceites de origen animal y vegetal, ¿vale? No es algo que se suele decir la descripción de la técnica, pero si la decís, pues mucho mejor. Al fin y al cabo hay que destacar. Después, aquí lo más importante que vamos a tener que hablar es del movimiento, ese movimiento con ese escorzo que tienen los propios tigres, ¿vale? Cómo se marca la línea horizontal de la propia modelo, que es la esposa de Dalí, que es Gala, ¿vale? Y lo que os he dicho, hacer principalmente hincapié en ese movimiento, ¿vale? Es lo más importante. El estudio anatómico, ¿vale? También de la parte de la boca de estos personajes, y sino también en cómo se maneja aquí la profundidad, ese sentido de la profundidad, creando esos objetos cada vez más pequeños, ¿vale? Dando esa sensación de perspectiva aérea, ¿de acuerdo? Pues nada, Vivers, esto ha sido todo el examen. Ya sabéis que lo tenéis colgado en la web por si queréis curiosear o si queréis verlo con un poquito más de detalle y demás. Lo podéis descargar y estaros ahí todo el día viéndolo si queréis. Así que nada, Vivers, espero que os haya servido. Mucha suerte en los exámenes y nos vemos próximamente en otros vídeos. Chao, chao.